Este es el programa de la Facultad de Derecho. Y vamos a tratar de explicarte cómo se ejercen algunos de tus derechos. Comenzamos otro capítulo de Hablemos de Derechos. Este programa que une a los profesores y alumnos de la Facultad de Derecho con nuestra comunidad. El tema de hoy tratará sobre los poderes del Estado argentino, que son tres, pero en el inicio abordaremos el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Quiénes los integran? Y especialmente, ¿qué hacen los integrantes de los poderes para responder a las necesidades de la ciudadanía? Acompáñanos en este programa. ¿Qué forma de gobierno reconoce nuestra Constitución? La Constitución Nacional reconoce en un artículo como forma de gobierno a la republicana, representativa y federal. La forma representativa indica que es el pueblo el que gobierna, pero lo hace a través de sus representantes elegidos en las elecciones a través del sufragio o voto. La forma republicana de gobierno contiene principios fundamentales que hacen a la esencia misma de esta forma de gobierno. El principio de soberanía popular, el principio de división de poderes, el principio de igualdad ante la ley. La forma federal es más bien una forma de Estado. Significa cómo se distribuye el poder en el territorio. ¿Cómo se dividen los poderes del Estado según la Constitución Nacional? Los poderes del Estado en la Argentina tenemos el gobierno federal y gobiernos de provincia. En el gobierno federal tenemos el Poder Ejecutivo, que está a cargo del presidente, un ciudadano, con el título de Presidente de la Nación Argentina, el Congreso de la Nación, compuesto de dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial, que está integrado por la Corte Suprema y los demás tribunales que el Congreso ha establecido, que son las cámaras federales y juzgados federales en todo el país. ¿Qué autoridades administran nuestro territorio? La administración de los estados, sea nacional, provincial o municipal, es función del Poder Ejecutivo, que es unipersonal, significa que es ejercido por una sola persona. La autoridad administrativa por excelencia en el ámbito federal es el presidente de la Nación y obviamente sus ministros, las reparticiones que están creadas por ley. En el ámbito de las provincias, los ejecutivos provinciales, y en el ámbito de los municipios, los intendentes. Estos son los órganos esencialmente ejecutivos de nuestro sistema de gobierno, tanto federal, provincial como municipal. ¿Por qué es importante que se dividan los poderes del Estado? Es importante porque ese es un logro del movimiento constitucionalista, que es la descentralización del poder. Que haya varios detentadores de poder ejerciendo el poder político y no que esté concentrado, es decir, hablamos de funciones, función legislativa, función ejecutiva, función judicial. No es bueno para los sistemas democráticos que esto esté concentrado en un solo órgano de gobierno o de poder. Entonces, lo ideal es que haya varios detentadores de poder y que estos sean electivos y que tengan periodicidad en su función, es decir, que se renueve cada tanto, cada 4 años, por ejemplo, cada 2 años, que se renueven los ocupantes de los cargos o roles de gobierno. ¿Cómo está estructurada la Constitución Nacional? La Constitución Nacional tiene un preámbulo que no es normativo, es decir, no es una norma jurídica, sino que es una declaración de objetivos, todos formulados de modo positivo y varios. Es decir, esa es la diferencia con las dictaduras. Las dictaduras tienen un objetivo único, después tiene una forma dogmática, una parte, dogmática, que es toda la parte de declaraciones de derechos y garantías, y una parte orgánica,
que a su vez está dividida en dos partes. Una referida al gobierno federal y otra al gobierno de las provincias, pero también en la parte de gobierno de provincia está consagrada la autonomía de municipios. ¿Cuál es la función del Poder Legislativo y cómo está compuesto? Está compuesto por una comisión bicameral, una de diputados, denominada Cámara Baja, representada a la Nación, y otra de senadores, denominada Cámara Alta, que representa a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El número de senadores es de 72, ya que cada provincia tiene igualitariamente 3 senadores por provincia. En cambio, el número de los diputados es variable porque tiene que ver con la población que tenga cada provincia. Hay provincias que mandan, de acuerdo a su población, hoy 5 diputados. En cambio, la provincia de Buenos Aires, numerosa en lo cuantitativo, envía 70 diputados al Congreso de la Nación. La función del Poder Legislativo es la formación y sanción de leyes. También es un órgano de control. Los modos de control que tiene el Poder Legislativo son fundamentalmente hacer el juicio político cuando corresponda. Esto es puramente un modo de control, que es el juicio político al presidente, vicepresidente, ministros del Ejecutivo, jefe de gabinete de ministros y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué diferencia de representación hay entre los diputados y senadores nacionales? Diputados representa al pueblo de las provincias y en el Senado originalmente estaba dirigido a la representación de los estados provinciales. En la reforma del 94 se ha incorporado un dato que es el tema de los partidos políticos. O sea, hoy los senadores representan a los partidos que de alguna manera gobiernan en cada provincia. ¿Por qué en el Congreso se llama Cámara Alta a los senadores y Cámara Baja a los diputados? Lo de Cámara Baja y Cámara Alta tiene que ver con, a veces tiene que ver con el tipo o asunto de los que tratan la Cámara de Senadores, que no lo hace la Cámara de Diputados, sobre todo porque se le asigna en algunas constituciones, como el caso de la nuestra, una función de Consejo de Gobierno. Esto es, cuando hay que designar, por ejemplo, funcionarios del Poder Judicial, el Senado actúa con acuerdo, es el que presta el acuerdo en las designaciones, cosa que no lo hace la Cámara de Diputados. ¿Cuánto duran en el mandato? ¿Pueden ser reelectos? Los diputados duran 4 años y pueden ser elegidos indefinidamente. Los senadores 6 años y también pueden ser reelegidos indefinidamente. ¿Por qué se renuevan las bancas cada 2 años? La renovación, digamos, por bienio, por mitades, en su momento fue una idea de permitir, digamos, tener un mayor acercamiento con la sociedad, con los electores. Es decir, si se votase cada 4 años y los legisladores durasen un tiempo de 4 años, a veces 4 años es mucho tiempo, y las ideas, el humor social, digamos, la opinión pública, los intereses de la sociedad van cambiando cada vez más rápidamente. Entonces, por ahí es valioso contar con una Cámara que tiene legisladores que ya tienen un cierto tiempo y legisladores nuevos que de alguna manera motorizan, vigorizan la acción legislativa. ¿Es necesario tener tantos legisladores nacionales? Yo creo que el sistema constitucional argentino es razonable en el número. No son cámaras numerosas ni multitudinarias, sino razonables en su conformación, en su cuantía. ¿Qué son las comisiones del Congreso y para qué sirven? Las comisiones están creadas para producir un mejor conocimiento del tema a tratarse y además resolver en forma mucho más rápida y próxima, dado que el número de sus miembros es mínimo, digamos, para tomar algunas decisiones específicas. Generalmente las comisiones son especializadas, es decir, yo tengo una comisión de asuntos presupuestarios, o de asuntos constitucionales, o una comisión de educación. Los diputados o senadores que van a conformar estas comisiones tienen algún conocimiento distinto, especial, o alguna experiencia en estas cuestiones. Entonces,
facilita el tratamiento, un tratamiento con mayor profundidad sobre los proyectos. Entonces, cuando un expediente ingresa a diputados o a senadores para el tratamiento de alguna cuestión, se toma estado legislativo en un primer acto y luego se remite a la comisión que corresponda. Y esa comisión emite un dictamen indicando si es conveniente el tratamiento, en qué términos, qué cosas habría que modificar, por ejemplo, un proyecto de ley, o qué cosas habría que auspiciar, agregar, quitar, enmendar, y eso vuelve al recinto para el tratamiento del Pleno de la Cámara de Diputados o Senadores, ya con un dictamen técnico de una comisión de diputados o de senadores especializada en el tema. ¿Cuándo inicia y terminan las sesiones legislativas? Las sesiones ordinarias empiezan el 1 de marzo al 30 de noviembre, iniciada por el presidente de la Nación dando un discurso que es transmitido por cadena nacional a todos los habitantes del país. Tenemos sesiones extraordinarias y prórrogas. Las sesiones extraordinarias es facultad del presidente de la Nación, por la cual está determinado un temario a tratar. Las prórrogas es cuando no se termina el tratamiento de un tema, por lo cual es necesario extenderlo. Es facultad del Poder Legislativo, tanto como el Ejecutivo. ¿Qué son los fueros? Los fueros son una protección que todos los sistemas republicanos han establecido especialmente para el Poder Legislativo, porque le hemos trasladado al Poder Legislativo como función principal el de control de los otros poderes. Así que el fuero principal y básico que siempre se discute en doctrina se refiere al que el legislador esté protegido o que tenga esa inmunidad de opinión, sobre todo, que es lo que lleva a que ese legislador pueda producir denuncias contra los otros poderes para que, en todo caso, si llegado el momento, se pueda producir algún tipo de persecución penal o hacerlo responsable de algún acto que se considere irregular, ilícito, etc. Hay otros fueros, no solamente el de opinión sería el básico, digamos, para sostener al mismo sistema republicano, pero también está en la inmunidad de arresto. Esto es impedir que el legislador sea arrestado, salvo el caso de ser sorprendido infraganti en la comisión de un delito. Eso lo protege a él, eso se llama una inmunidad personal. La Facultad de Derecho estará dando inicio en el mes de noviembre a la carrera de doctorado en Derecho. Esta propuesta académica, que cuenta con un prestigioso comité de dirección y académico y con un ilustre cuerpo docente, puede ser realizada en un periodo de tiempo que oscila entre los 3 y 5 años de duración. Las carreras de doctorado, al menos hasta la actualidad, se caracterizan por estar destinadas a la formación para la investigación científica. Y, en concreto, nuestro doctorado en Derecho está pensado para los profesionales de las ciencias jurídicas que estén interesados en lograr la obtención de un aporte, de un conocimiento original, novedoso, inédito, en el área del derecho de su preferencia, de su elección, y que a su vez pueda constituir un conocimiento que logre innovar en los modos de dar respuesta a los problemas que presenta el derecho actual. Todo ello en un contexto de excelencia y de rigor académicos. En este sentido, el doctorado en Derecho tiene como propósito fundamental lograr el fortalecimiento académico y la consolidación en la formación tanto de investigadores como de docentes. Las inscripciones ya están abiertas. Los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Posgrado, cita en Salta 459 de la ciudad de Corrientes. Pueden llamar al teléfono 4422-646 o escribir al correo electrónico doctoradodchune@gmail.com.
Y en esta primera parte del programa, Hablemos de Derechos, vimos las funciones del Poder Legislativo. Ahora, profesores y alumnos de esta Facultad de Derecho van a informar sobre el tratamiento de las leyes. Seguramente alguna vez te preguntaste por qué el presidente puede frenar una ley, por qué puede vetar. Además, si los ciudadanos podemos o no proponer proyectos de ley. También, cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo y quiénes lo integran. Quédate prendido a la tele que enseguida te lo cuentan. ¿Qué es una ley? La ley es una norma general, obligatoria que es sancionada en este caso por el Congreso. Una ley es una norma o una regla que nos dice cómo debemos comportarnos. Dicha norma nos indica qué tenemos permitido y qué tenemos prohibido hacer, y si todos cumpliéramos con las mismas, lograríamos una mejor convivencia y evitaríamos muchos conflictos en la sociedad. ¿Cómo se sanciona una ley en Argentina? Puede iniciarse tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Luego que obtiene la aprobación en la Cámara de origen, pasa a la siguiente Cámara. Se la puede analizar en comisiones especiales o, si es un tema de urgencia, se la hace sobre tablas, y una vez que obtiene aprobación de ambas cámaras, pasa al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede aprobarla y promulgarla, o puede suceder que si a los 10 días hábiles el presidente no se pronuncia sobre dicha ley, esta se promulgue de hecho o ficta. Luego que obtiene la promulgación del Poder Ejecutivo, esta se publica en el boletín oficial y entra en vigencia según los plazos legales. Si el Poder Ejecutivo y el Legislativo son independientes, ¿por qué el presidente puede vetar una ley? Porque es un atributo que en los sistemas de presidencialismo fuerte se le da al presidente de la nación. El presidente de la nación tiene la atribución, a través del veto, de oponerse a la sanción que el Congreso ha hecho de una ley, porque la ley es un producto complejo, ya que para su vigencia requiere de la determinación del Congreso y de la voluntad presidencial. Hay una interdependencia por coordinación entre los poderes. Así como el presidente puede mandar proyectos de ley y el Congreso tratarlos y aprobarlos, el presidente debe promulgar las leyes. En el momento de promulgar las leyes, las puede vetar total o parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que el presidente tiene la potestad de controlar la labor del Congreso de esa manera. Es decir, es un sistema de control constitucional el de poder vetar las leyes, ¿no? ¿Esta modalidad de votación se aplica en todo el país? Bueno, cada provincia, al establecer su forma de gobierno, tiene recreada la vigencia de una legislatura. Y en esa legislatura, en más o en menos, las provincias han establecido mecanismos de formación de la ley muy similares a los que se estilan en el orden federal. ¿Los ciudadanos pueden presentar leyes a la legislatura provincial o nacional? Según el artículo 39 de la Constitución Nacional, los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley a la Cámara de Diputados. No pueden presentarse proyectos de leyes, por ejemplo, sobre reforma constitucional, sobre régimen electoral y régimen de los partidos políticos, donde se requiere un quórum agravado para aprobar las reformas en esta materia, ni tampoco en jerarquización de los tratados internacionales. En esto el pueblo no puede presentar proyectos a través de la iniciativa legislativa popular. Cuando se presenta un proyecto de ley por iniciativa legislativa popular, tiene que ser tratado en el año legislativo en que se presenta ese proyecto. Para los otros proyectos no hay un plazo. De hecho, hay muchos proyectos de leyes que fueron presentados por diputados o por senadores o por el Ejecutivo que todavía no tuvieron tratamiento. ¿Cuál es la función del Poder Ejecutivo en la Argentina?
El Poder Ejecutivo en la República Argentina está ejercido por la persona electa como presidente de la República, quien es el encargado de administrar todos los bienes del Estado para satisfacer las mayores necesidades sociales posibles, como ser educación, cultura, trabajo, seguridad y otras cuestiones. Así como también es el jefe comandante de la fuerza del Estado y es quien puede declarar la guerra, siempre en acuerdo con el Congreso, es quien está encargado de hacer cumplir la ley, pero también de cumplirla. Es el encargado de nombrar a los ministros que van a realizar la tarea de asistirlos en las diferentes cuestiones que hagan al gobierno del Estado. ¿Cuál es la función del vicepresidente y del vicegobernador? La función del vicepresidente en la Constitución Nacional, él es presidente de la Cámara de Senadores, solo vota en caso de empate. Es decir, su función es dirigir, ¿no es cierto?, todo lo que hace a la sesión de la Cámara de Senadores, pero a eso se limita la función. Ocasionalmente, en el caso de ausencia del Poder Ejecutivo, esto es del presidente, ya sea de manera temporaria o definitiva, el vicepresidente asume el Poder Ejecutivo hasta finalizar el mandato. ¿Qué sucede cuando los gobernantes no conducen bien al pueblo? ¿Se pueden remover de su cargo? En nuestro sistema, digamos, existe la posibilidad de remover a cualquiera de los integrantes de los poderes a través de distintos mecanismos. En el caso del presidente es el juicio político, que si vemos en la historia no se ha implementado nunca. Sí lo han hecho otros países. Brasil creo que ha destituido a 2 presidentes. Paraguay destituyó un presidente, Perú destituyó presidentes por juicio político, Venezuela ha destituido presidentes también en su momento. Si los legisladores tienen faltas recurrentes a las sesiones o no presentan proyectos durante un año, ¿por qué no son sancionados? Y yo creo que tiene que ver mucho esto con una decisión política del propio cuerpo que se protege a sí mismo y hace que no se tomen algún tipo de medida ejemplar en estas situaciones. Muchos reglamentos prevén sanciones, el tema es cuándo lo aplican, porque podemos nosotros consignar en una norma, regularla muy bien, establecerla claramente, pero el tema es la aplicación. Muchos reglamentos prevén sanciones para el caso de la inasistencia reiterada, pero no toman la decisión de aplicarla. Así terminamos otro programa de Hablemos de Derechos. Hoy conocimos 2 poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, su estructura y sus funciones. La próxima semana vamos a abordar el Poder Judicial. Además te recordamos que podés escribirnos con mensajes o bien proponer algún tema que sea de tu interés. Hasta la próxima.